falta la parte social. Vamos a tener una visión más reducida indudablemente si no se incluye, si me lo permite, y entonces haría una enmienda in voce para que se incluyera a un trabajador, trabajadora social, para tener esa visión amplia que caracteriza a dicha profesión, ¿no? Y el trabajo multidisciplinar pues nos puede dar una respuesta más acertada a la problemática que en este caso pueden presentar las mujeres del mundo rural. Gracias. Señora González. Gracias. A ver, respecto de la enmienda de que Diputación convenie directamente con la GELA, un servicio permanente, vale. Verás, a ver si me explico. Es que no sé, creo que antes no lo he explicado bien por lo que estoy escuchando. Lo que se trata es de que una persona, una mujer que está sufriendo violencia de género, está normalmente en una situación con poca capacidad de movilidad, con poca capacidad de expresarse, con poca capacidad de autoestima, sin tener muy claro qué es lo que le está pasando. A ver, no voy a describir toda la situación, pero nos podemos poner por un momento en la situación de una mujer que está sufriendo esta violencia. Entonces, tiene en el día de hoy que ir a coger un autobús, que hay muy pocos, primero detectar que está sufriéndolo, luego coger un autobús, trasladarse hasta Jerez, buscar dónde y cómo, sin que el marido se entere, sin que la vea el vecino, sin que la de esto, porque como se entere, porque tengo miedo de que alguien me vea, ¿vale? Nos ponemos en esa situación. Entonces, lo que queremos es que tenga al menos un día a la semana alguien en su propia localidad a la que poder ir a contarle lo que le está pasando, ¿vale? Entonces, esta persona puede ser un trabajador social, una psicóloga, un jurídico, ¿vale? Una persona que le vaya a trabajar. Una vez que ha entrado en contacto, si tiene que venir a Jerez a pedir la ayuda social, pues ya no es tan grave. Quiero decir que no hemos dicho el equipo entero porque entendemos que lo que queremos es ese primer contacto en el que la señora tenga la conciencia de lo que está sufriendo y qué instrumento puede usar, ¿vale? Entonces, eso supone un servicio permanente, aunque sea un día a la semana, y un día aquí y otro día allí y otro día en la otra ELA y otro día en la otra barriada rural, ¿vale? Pero sí permanente. Y incluso habíamos pensado que no tiene ni siquiera por qué ser en un espacio, quiero decir, creo que es mucho más fácil para una mujer que pueda llamar por teléfono y decirle, nos vemos en el camino de tal, que vernos en la oficina de violencia de género, ¿vale? En la que todo el pueblo me va a ver entrar, ¿vale? Entonces, se trata de acercar de esta manera. Entonces, el convenio, pues yo qué sé, con la manera como lo vea. Nosotros decíamos con Diputación, porque entendemos que se trata de esta circunstancia es en las barriadas y en los medios y en las barriadas, perdón, en las ELA y en las barriadas rurales. Entonces, como ambas administraciones conjuntamente nos parece mejor que hacerlo por separado, pero si lo veis así mejor no hay ningún problema. Lo que queremos es que se dé ese servicio. Y por supuesto el Ayuntamiento entendemos que con Diputación más fácil porque tiene más medios. Uy, perdón. Señora Fernández. Claro, si estamos en el debate y en el contenido estamos totalmente de acuerdo. Si realmente lo que la enmienda in voce que yo he hecho, que no sabía que iba a coincidir con la señora Armario, con los planes de Diputación, van por ahí, la línea de la enmienda simplemente es que lo que ustedes proponen en el texto, en los puntos de acuerdo, simplemente se haga de manera permanente y se lleve a cabo el convenio directamente con la GELA. Vamos, que todo el entramado y todo el contenido que ustedes ponen en la propuesta es el mismo. Por tanto, vamos, nada más, simplemente puntualizar que en esa línea estamos de acuerdo. Muchas gracias. Vale, sí, pues sí, le toca, señor Mario.
Bueno, pues nada, simplemente reiterar que bueno, estamos cubriendo esa demanda a través del programa que tenemos ahora mismo, que estamos ya trabajando para cerrar el convenio con todas las entidades locales autónomas y con los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes, y que en el caso concreto de Jerez, efectivamente el convenio sería con la GELA, aunque las personas que se encarguen o la persona que se encargue de este tema en el ámbito rural tiene que coordinarse con el Centro de Atención a la Mujer de Jerez, porque realmente es su competencia. Lo que venimos a hacer en la Diputación es reforzar el servicio que se presta desde Jerez y, bueno, efectivamente atender las demandas de las mujeres en esa zona, ¿no? También hay que atender a criterios técnicos y ver dónde efectivamente puede atender esa persona a las mujeres que lo necesitan, porque muchas veces hay mujeres que no quieren denunciar ni dar un paso en su entorno porque es conocida y, bueno, todo el mundo sabemos que las personas que están en esa situación quieren hacerlo siempre fuera de su ámbito, ¿no? Por lo tanto, bueno, incluso personas que tienen esa situación en una ELA pueden desplazarse a otra y no tienen por qué venir a Jerez, y basándonos en criterios técnicos, pues haremos ese convenio de forma que sea favorable a las mujeres que tienen esta situación. Ya digo que ha venido funcionando muy bien este programa hasta ahora, que firmaremos este convenio junto también de la mano con la Junta de Andalucía, porque también tiene competencia en esta materia, pero que nosotros estamos interesados en lo mismo que estáis ustedes, en que las mujeres estén bien atendidas y que, por supuesto, tengamos una persona de referencia, que las mujeres tengan la tranquilidad de que se puedan dirigir a ella en cualquier momento, ¿no? Por tanto, bueno, en la línea de colaboración que tenemos desde el Gobierno, pues iremos hablando y diciendo los pasos que estamos dando en ese sentido, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Paredes. Entiendo, señor Armario, que va a ser un servicio permanente. Es lo que he entendido, porque es una pena lo que hemos perdido los 2 últimos años. El Observatorio Local de Violencia de Género se incrementa en el número de visitas, el número de casos que acuden al Centro Asesor de la Mujer, porque el tema de violencia de género es un tema tabú. Dispusimos de medios para facilitar precisamente que la información a las mujeres de nuestra ciudad. El Observatorio Local de Violencia de Género fue un elemento fundamental. La página web del observatorio en nada de tiempo obtuvo 5.000 y pico de visitas, los cursos online, las escuelas de igualdad que se hacían vía online, y cómo se concienciaba y sensibilizaba al resto de los profesionales para que la intervención fuera lo más adecuada posible ante la problemática o multiproblemática que presentaban las mujeres víctimas de violencia de género. No me ha quedado claro, señora González, si admite la enmienda in voce que le ha realizado el Grupo Popular de incorporar a un trabajador social o trabajadora social en dicho equipo, para precisamente en un tema tan complicado como es el tema de violencia de género. Los profesionales, indudablemente, cuando intervienen, cuando se entrevistan con las personas que son víctimas de violencia de género, hay veces que la demanda no es tal, sino que es una demanda que percibimos los profesionales y, por tanto, es fundamental que puedan intervenir los profesionales adecuados con la formación específica para detectar ese grave problema y que, desgraciadamente, se incrementa, ¿no? Y que tenemos a jóvenes y destinar, sobre todo, a la población joven, que, como bien vemos y vemos la memoria del Consejo General del Poder Judicial, cómo cada día se incrementan considerablemente los casos de acoso y los casos de violencia de género en los menores. Otro tema a tratar y que sería muy interesante, y es una pena que tampoco se haga o se está haciendo caso omiso a lo que era el maltrato y a lo que es, desgraciadamente, el maltrato en el ámbito familiar, que es algo que se está incrementando con carácter, bueno, exponencial, diría, ¿no? La mayoría de los casos que se ven en los juzgados de menores se deben a maltrato en el ámbito familiar. Luego, por tanto, todo ese tipo, porque muchos de los casos que se producen son menores víctimas de esa violencia de género, ¿no? Y nos dice el propio Consejo, vamos, hay mucha teoría que dice que el 60% de los menores que sufren esa violencia de género en el ámbito familiar la reproducen posteriormente. Luego, si no intervenimos en las causas que producen o pueden llegar a producir esa violencia de género, difícilmente. Votamos ya, ¿no? Pasamos. Señora González, usted cierra.
Bien, vale, pues agradecemos el apoyo de los grupos, aclararle a la señora Paredes que, por supuesto, estábamos hablando de un equipo psicotécnico, o sea, que hay, por supuesto, si hay que incluir los trabajadores sociales, me parece oportuno, vaya. Que quiero decir que realmente lo que estábamos hablando es de que hubiera una persona de referencia en los lugares para que estas personas puedan acudir. Lo mismo me da que sea, no que me dé lo mismo, sino que entiendo que esa persona puede ser una persona con la titulación de trabajador o trabajadora social, o una persona con psicología, o una persona con conocimientos jurídicos del tema. Y bueno, simplemente sin incidir en que la propuesta inicial era de que fuera entre Diputación y el Ayuntamiento para aunar, para que sea el mismo tratamiento en las barriadas rurales y en las ELA, porque entendemos que los medios y los recursos que tiene Diputación respecto de los que tiene el Ayuntamiento, pues son diferentes, y nos gustaría que todas tuvieran el mismo trato, no por ser una barriada rural y depender del Ayuntamiento de Jerez, que puede ser que tuviera menos medios, pues tener acceso a un servicio más pobre, ¿no? Entonces quisiéramos, la propuesta en principio tenía la intención de que el servicio fuera igual a todo el medio rural, ya sea barriada rural o ya sea ELA. Esa es la intención inicial. Si se ve que no va a poder ser porque va a ser la Diputación con la ELA directamente, bueno, realmente lo que nosotros solicitamos es que sea un acuerdo de Diputación con el Ayuntamiento de Jerez, es lo que nos gustaría. Gracias. Pasamos a votación. ¿Voto a favor? Unanimidad. Siguiente punto. Proposición del Grupo Municipal, una proposición conjunta de los grupos municipales sobre adhesión a la central de contratación de la FEM. Señor. Gracias, presidenta. Bueno, es una propuesta conjunta que ya hablamos en la mesa de condiciones contractuales para adherirnos a esa central de contratación de la FEM, fundamentalmente porque bueno, acorta los tiempos y los trámites administrativos, muchos procedimientos de contratación de obras y servicios, y también por los ahorros económicos que puede conllevar. Hemos añadido en el acuerdo, y así lo consensuamos, dos aspectos, porque es un asunto que permite flexibilizar sobre qué obra nos queremos adherir o no. El primero de ellos es que se va a valorar en la mesa precisamente a qué nos vamos a sumar en esta central o a qué no nos vamos a sumar. De hecho, aprovecho para decir que el martes ya hay convocatoria de una mesa de condiciones contractuales a las 10:30. Y la otra cuestión que nos preocupaba era el que no afectara pues, al tejido local de Jerez, a la economía local, y bueno, lo salvamos porque se va a hacer uso de la central precisamente de aquellos contratos que no afecten al tejido local. Así que nada, agradecer a todos los grupos la colaboración, el trabajo, y que salga pues, con los votos favorables de todo el mundo. Muchas gracias. ¿Por Izquierda Unida? No. ¿Por el Grupo Ciudadanos? Ganemos, señora Ripalda. Sí, gracias, presidenta. Simplemente decir dos cosas muy sencillitas, muy cortas y breves. Ante todo, dar las gracias por la inclusión de las aportaciones que hizo Ganemos Jerez en esta mesa de trabajo de condiciones contractuales, que era, por tanto, lo que acabas de decir, ¿no? El hecho de que no afecte este tipo de contrataciones al tejido local, al tejido empresarial local, y que las adhesiones que se tengan en cuenta sean valoradas en la mesa de trabajo, ¿no? Creo que es muy importante, y finalmente decir que efectivamente que todas las contrataciones que se lleven pasen realmente, efectivamente pasen por esta mesa de trabajo de condiciones contractuales. Creo que es importante. Y, por supuesto, claro que entendemos la simplicidad de la burocracia administrativa, el tiempo, coste y demás, ¿no? Lo entendemos. Pero creo que no debemos de perder de vista nuestra impronta, la impronta con la que queremos dotar a esa mesa de trabajo, y, por tanto, que todas las contrataciones que pasen por dicha mesa, pues los pliegos, lógicamente, rectores de las condiciones contractuales y los marcos en los que se establezcan, que efectivamente sean valoradas por dicha mesa. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Popular, señora Menacho. Bueno, muy brevemente, porque ya los compañeros han incidido en que, bueno, que ha sido una propuesta trabajada y consensuada desde esas reuniones que hemos ido teniendo, y que, bueno, que el objetivo es reducir los costes en la contratación, pero sobre todo también pues proteger y mantener el comercio local. Por lo tanto,
tiene las dos premisas básicas, es decir, el mejorar el ahorro del Ayuntamiento de Jerez, pero siempre protegiendo la salvaguarda de los jerezanos y jerezanos con su comercio y su actividad económica. Por lo tanto, el Partido Popular va a apoyarla, como ha hecho a lo largo de este trabajo, y va a apoyarla en el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Adán, ¿algún grupo interés? Pasamos a votación, ¿no? Votamos. ¿Voto a favor? Aprobado. Por mayoría. Siguiente punto. Proposición del Grupo Municipal Izquierda Unida relativa al impulso de la investigación, desarrollo e innovación. ¿No tiene enmienda? ¿No? Muchas gracias, señora presidenta. Desde el inicio de la crisis, desde 2010 a 2016, el Estado español redujo su inversión en I+D en 2.845 millones de euros. Se perdieron más de 10.000 investigadores. El ingente esfuerzo para formar este capital humano se ha dilapidado o simplemente regalado a nuestros países vecinos, que sí garantizan la continuidad de sus instituciones y sistemas. Aquí, por el contrario, parecemos incapaces de retener a toda una generación que había alcanzado niveles internacionales en su formación y experiencia profesional. Estos recortes se llevaron a cabo a pesar de la elevada eficiencia de nuestro sistema de I+D, los bajos salarios, la elevada precariedad laboral, la escasez de la financiación o el escaso interés empresarial privado no impidieron a nuestra producción científica y tecnológica alcanzar niveles de eficiencia, productividad euro iguales o superiores a los de los países del G8. Los recortes han supuesto una grave descapitalización humana, logística y de infraestructura en nuestro sistema de I+D. Se han cerrado definitivamente laboratorios e infraestructuras científicas que habían costado millones de euros y que volverá a costar millones recuperar si algún día vuelven a estar disponibles. Nuestra I+D está herida de gravedad y si no se cambia radicalmente el rumbo, nuestros investigadores seguirán abandonando el país y la investigación estará condenada a la irrelevancia. Esta situación es de especial gravedad para los más jóvenes, quienes soportan tasas de temporalidad y encadenamiento de contratos precarios y proyectos que, en muchos casos, ni siquiera pueden desarrollar en nuestro país, lo que les condena a un éxodo con nefastas consecuencias para la consolidación de sus carreras y proyectos de futuro. Es absolutamente urgente revertir este panorama y situar la investigación, el desarrollo y la innovación como una prioridad política y social para todo el país. Y es prioritario valorar la situación de nuestros jóvenes y cómo ésta revierte en la incapacidad para salir de una crisis cuyas tasas de desigualdad y exclusión han quedado como un problema permanente. Esta situación se ha visto expuesta a la opinión pública en las últimas semanas por el cambio en los contratos predoctorales de miles de jóvenes sin comunicación alguna y cuya respuesta ha forzado al Ministerio de Empleo y Seguridad Social a comunicar que procederá a restituir el código previo 401 en lugar del 420 en el que se habían encuadrado los contratos citados. La temporalidad en el empleo de los trabajadores en la ciencia, como en otros ámbitos, no se resolverá con la rectificación de errores administrativos. Lo que sigue, en primer término, es la falta de estabilidad como un hándicap para la consolidación de la investigación como motor de desarrollo de este país. Es imprescindible un pacto por la ciencia que apueste por el impulso de la investigación, el desarrollo y la innovación como prioridades y no como un lujo prescindible. Además, seguiremos exigiendo el cese de los bajos salarios, la precariedad laboral y la escasez de recursos en el sector, llamado a ser un pilar en un modelo económico alternativo basado en el conocimiento y recogiendo una preocupación social de primer orden. Es por todo ello que proponemos instar al Gobierno central y, en su caso, a la Junta de Andalucía a impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación, así como a valorar la pérdida de recursos humanos y materiales de investigadores e investigadoras jóvenes en los siguientes términos: eliminar totalmente los límites a la tasa de reposición de empleo público en el sector de I+D, permitiendo la incorporación de nuevos recursos humanos de acuerdo con las necesidades reales del sistema, evaluar el impacto que tiene la pérdida de investigadores en nuestro país y adquirir el compromiso de dar estabilidad a las carreras investigadoras de nuestros y nuestras jóvenes que permitan que el potencial de transformación social que suponen reviertan en nuestras universidades, centros de investigación y hospitales públicos y tomar las medidas necesarias para combatir la precariedad, especialmente juvenil, entendida como una imposición desde el empleo, la falta de recursos, vivienda, oportunidad de acceso a servicios y salida en igualdad para construir un futuro desde su condición de jóvenes, poniendo todos los medios al alcance de ayuntamientos y comunidades autónomas para frenar el éxodo y revertir la precariedad. Del mismo modo, planteamos
que se elabore un censo de los jóvenes del municipio que han tenido que verse obligados a marchar al extranjero en busca de proyectos, contratos o becas que les permitan continuar sus carreras profesionales y o académicas iniciadas en España, con la pérdida de recursos y el impacto negativo que tiene nuestra ciudad desde el punto de vista económico, aunque la elaboración del censo irá en un ruego posterior que plantearemos en la sesión de control, pero que tiene que ver directamente con la presentación de esa propuesta, una propuesta para la que confiamos contar con el voto positivo de todos los grupos. Gracias. Muchas gracias, señor Pérez. Sí, bueno, muchas gracias. Nosotros, pues, por supuesto, vamos a votar a favor de esta propuesta, ya que creemos particularmente en nuestro partido que la economía del conocimiento, junto con la economía verde, pues va a ser el futuro. Si queremos un futuro decente y un futuro con calidad de vida, pues van a ser los dos pilares de ese desarrollo, ¿no? Decir también, aparte en particular, me gusta el punto B, la parte B del punto 1, donde dice evaluar el impacto que tiene la pérdida de investigadores. Yo creo que es lo más grave que nos está ocurriendo en España, particularmente, y yo creo que todos conoceremos algún caso. Tengo un caso de una persona cercana que actualmente prácticamente es una eminencia en Londres, que comenzó en Londres, volvió a España porque él quería vivir en España, quería vivir en Andalucía, por la calidad de vida que tenemos aquí, pero ha sido imposible. Una persona que actualmente desarrolla su labor como científico, investigador y profesor en Londres, y le resultó imposible trabajar en España, precisamente por esa serie de datos que aparecen en la exposición de motivos, porque no se apuesta por nuestros investigadores y por retenerlos y que se queden aquí produciendo, ¿no? Dicho eso, terminaré diciendo que en Ciudadanos efectivamente apostamos por la investigación, el desarrollo y la innovación. De ahí también que hayamos incluido en el Acuerdo de Presupuestos Generales del Estado para este 2017 esa subida del 4% en esta partida, que esperemos que se ejecute y sea el inicio de unas subidas progresivas en los años venideros. Y simplemente pues decir eso, que apoyamos la propuesta en su totalidad. Muchas gracias. ¿Por Ganemos? Sí, gracias. Nuestro sentido del voto va a ser a favor, no puede ser de otra forma. Entendemos que hay que hacer una apuesta por nuestros científicos y científicas. Y no compartimos la decisión tomada por la Seguridad Social cuando modifica sin previo aviso y de forma retroactiva los contratos predoctorales firmados desde 2014. La medida ha supuesto un cambio de los tipos de contratos de obra y servicio a contratos en práctica, con lo que todo eso conlleva, ¿no? Es decir, duraciones diferentes, indemnización en un tipo de contrato y en otro no, la posibilidad o la no posibilidad de que puedan ser contratados estas personas por otras empresas en el sector privado, incluso público, pues en la modalidad de contratos en práctica, en fin, una serie de desventajas que no compartimos. Por ello, repito, nuestro voto va a ser a favor porque estamos de acuerdo con las tres medidas que se añaden aquí en esta proposición, que dice, permitiendo la incorporación de nuevos recursos humanos de acuerdo con las necesidades reales del sistema de I+D+I, la compartimos. El compromiso de dar estabilidad a las carreras investigadoras de nuestros y nuestras jóvenes, lo compartimos, y tomar las medidas necesarias para combatir la precariedad. Nuestro sentido del voto es a favor. Gracias. Bueno, pues desde el Grupo Socialista también vamos a apoyar esta proposición, pero sí me gustaría comentar dos aspectos que creo que no se tocan en la proposición, ¿no? Una, la principal, no es solamente incluir en los presupuestos generales del Estado, ni llegar a acuerdos para que se incluyan en los presupuestos, porque cuando ves el desglose del presupuesto del 2016, solamente se ha ejecutado un 48% de lo incluido en los presupuestos. Entonces, en ese mismo pacto, el señor Pérez también debería empujar para que esa ejecución de los presupuestos generales se agilice y no termine el año solamente con un 48%. Y por otro lado, una labor que es muy importante, la de divulgación. La ciencia está en el día a día y la gente no es consciente de eso. Mientras nosotros no valoremos a la parte científica y no enseñemos a nuestros hijos, a nuestras hijas y a todos, y tomemos conciencia de que la ciencia se come, y lo pudimos ver este fin de semana en el Alcázar, o de que la ciencia está en la calle. A partir del miércoles empieza la Feria de la Ciencia en la calle, y es la ciencia que hay en los institutos, en los colegios, en las fábricas, en las empresas, en el día a día. La ciencia nos inunda. Esa parte de divulgación es importantísimo, porque cuando valoremos de verdad el trabajo que se hace y las posibilidades que tienen ahí nuestros jóvenes, pues conseguiremos que esa incorporación sea posible, porque es verdad, tenemos un serio problema en el empleo juvenil, un problema que no es una cuestión de partidos políticos ni de administraciones, es una cuestión de todos, de intentar darle prioridad y de que quizás las fábricas se hayan ido de la ciudad, pero hay otra parte de la ciencia que puede estar en el día a día
y que nos inunda y que tenemos que entre todos conseguir que no sea solamente quede en presupuesto y en números, sino de verdad en una apuesta seria. Nuestro voto favorable, no sé si lo he dicho. Partido Popular. Sí, señor Ruiz Verdejo. Bueno, recordándole que la Junta de Andalucía, como usted sabe, tiene más competencia de nuestra comunidad en asuntos de investigación, de ciencia, de hospitales públicos, de universidades, etcétera, que el Gobierno central, le digo que le vamos a apoyar la propuesta, aunque hay algunos puntos que nos gustaría comentar. Mire, dice usted que desde el inicio de la crisis, desde el año 2010 a 2016, el Estado redujo su inversión en I+D. Eso es verdad, pero desde el inicio de la crisis, no durante toda la crisis. Los años en que se redujo realmente la inversión en I+D fueron los años 2009, 2010 y 2011. Los años 2012, 2013, 2014 se congeló, en 2015 empezó a aumentar y en el año 2016, como ya se ha dicho aquí, ha aumentado en un 4%. La gran bajada de inversión, la pérdida más importante de empleo en este campo, se produjo en los años 2009, 2010, 2011. No lo digo yo, lo dicen todos los consultores internacionales, lo dice incluso la Comisión Europea en palabras de la Agencia Europea de Investigación, Innovación y Ciencia, que lo dijo en su momento la comisaria, una señora irlandesa, Marie, y con un apellido difícil de pronunciar para nosotros. Así pues, fue en esos años cuando realmente ocurrió todo esto que usted nos ha comentado, en los años del gobierno además de Zapatero, no del gobierno del PP. Después se estabilizó y ya el año pasado y en 2015 también empezó a aumentar la inversión. Por otra parte, hace usted una descripción de nuestro sistema I+D y dice usted una cosa que es muy real y que es muy importante. Habla usted del escaso interés empresarial privado. Si me permite, le voy a comentar algunos datos sobre cómo está distribuida la I+D en todos los estados de la eurozona y del mundo. Los países líderes en IDE, en esos países que son los que tiran del carro, pues en esos países es precisamente el esfuerzo privado, la inversión privada, la que realmente hace que destaquen en I+D. En Finlandia, el 74% de lo invertido en I+D en los últimos 7 años, 74%, inversión privada. Corea del Sur, un gigante tecnológico donde los haya, 75%. Estados Unidos, 62%, etcétera, etcétera. Además, investigación aplicada, no investigación básica como en España, investigación aplicada, porque si la investigación no está ligada a la industria, desde luego, no está ligada al empleo. Un ejemplo, nosotros en España se dedica un 1,37% del PIB a investigación, entre pública y privada. En Brasil se dedica al 0,7%, pero Brasil desarrolla el doble de patentes industriales que España, porque son proyectos ligados a las empresas, ligados a la investigación. Por cada patente que sale en España, en Alemania salen 24, en Estados Unidos 34, en Japón 22, etcétera, etcétera. Este es el problema, porque la inversión pública está en la media de Europa. La inversión pública está en la media de Europa. En mi segunda intervención seguiré comentándole. Señor Ruiz Verdejo. Ruiz Verdejo. No voy a entrar en el de hecho, no voy a entrar en el debate si recortó más el gobierno de Zapatero o el otro, porque de hecho en la exposición de motivos y en la intervención anterior no hago referencia al gobierno del Partido Socialista o al gobierno del Partido Popular. Hablo del recorte. Además, para el caso, al menos a nosotros, en muchas cosas nos parecen lo mismo. En cuanto al escaso interés privado, lo señalamos en nuestra propuesta y es cierto que es uno de los males, pero también es cierto que tenemos que aumentar la inversión porque la hemos recortado con la crisis y creemos que es imprescindible. Pero ya digo, no quiero hacer un debate más allá de esto porque entiendo que ya una vez anunciado que todos los grupos vais a apoyar la propuesta, tampoco tiene sentido que lo haga. Simplemente agradecer el apoyo a esta iniciativa que nos parecía importante y muchas gracias. Señor Pérez. Ganemos. ¿El Partido Popular? Sí, señor Verdejo, si es que estamos de acuerdo en casi todo. Mire, dice usted que hay que cambiar radicalmente el rumbo, pues claro que hay que cambiarlo, pero hay que cambiarlo en el sentido de incentivar no solo
la inversión pública, sino incentivar también, sobre todo, la inversión privada. El tema que también se ha comentado aquí, lo han comentado los compañeros de Podemos, sobre los contratos predoctorales. Usted sabe que esto ha sido un tema eminentemente administrativo. Si hay algún problema, este estará centrado más en los contratos firmados en la práctica, porque se están firmando contratos diferentes para situaciones análogas de investigación. Ahí es donde quizás tengamos que buscar una solución, quizás de un código propio para la seguridad social asociado a esta modalidad contractual. Usted conoce también las mociones que ha presentado el Grupo Popular en el Parlamento andaluz, instándole a que pague las becas, a que pague las universidades, en fin, una serie... el programa PAIDI 2020, que precisamente es de investigación y desarrollo y que no se está pagando. Aquí de verdad es donde se debería, y ya se está haciendo en el Parlamento, de alguna manera instar a la Junta de Andalucía para que cumpla todas sus obligaciones. Igualmente, el plan de pago a las universidades. También se está instando al Consejo de Gobierno a aumentar las cantidades correspondientes a las universidades, a poner en marcha un programa de incentivo de mantenimiento y retorno del talento dirigido sobre todo a estimular el regreso del personal investigador andaluz, etcétera, etcétera. Yo incluso, si me lo permite, estaría en la línea de hacer una enmienda de adición in voce, desde luego, para no meternos en el lío, al punto 3, donde habla usted de tomar las medidas necesarias para combatir la precariedad. Yo ahí también, si usted lo acepta, si no, de todos modos le vamos a votar a favor, yo añadiría elaborar un diagnóstico de la situación de empleabilidad de nuestros universitarios andaluces, sobre todo para ver qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal. Yo creo que este diagnóstico se podría incluir en el punto 3 y sería muy conveniente. En fin, y para acabar ya, decirle que sí, que apoyamos su propuesta, que nos parece conveniente y nada más. Para cerrar, Izquierda Unida. No tenemos ningún problema en incorporar esa enmienda de adición y reiterarme en el agradecimiento por el apoyo unánime a esta propuesta. Gracias. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Siguiente. Proposición del Grupo Municipal Izquierda Unida sobre apoyo a la reforma de la Ley 17/2017 de 10 de diciembre de Educación en Andalucía. Tiene la palabra el Grupo Izquierda Unida. Muchas gracias. Antes que nada, señalar que esta es una propuesta que presentamos conjuntamente Izquierda Unida y Podemos en el Parlamento andaluz. Lo digo por si el señor Pérez de Ciudadanos tiene previsto mandarme a Cuba, que también puede mandarme a Venezuela, y así cambiamos un poquito, que Cuba lo tengo muy visto. Está cerca, ¿no? Fuera broma, creo que la propuesta es seria y procede. La educación pública está en peligro, es uno de los pilares básicos de un Estado social y democrático de derecho. La universalización del acceso a la educación ha sido uno de los motores de transformación de nuestras sociedades y también un elemento esencial para la integración y la igualdad de oportunidades. La inversión pública en materia educativa es uno de los factores para entender ese desarrollo de España y de Andalucía durante las últimas décadas. Sin embargo, desde 2009 hemos sufrido una notable reducción del gasto público que ha puesto en riesgo el sostenimiento de nuestro sistema educativo. Si bien el acceso a la educación es la piedra angular de este servicio público, existen otros factores que inciden en que este derecho pueda ser ejercido con todas las garantías bajo unas condiciones mínimas de idoneidad, entre los que se incluye la adecuada ratio del alumnado y el profesorado en cada unidad educativa. A raíz de los recortes hemos visto cómo se ha reducido el número de unidades y líneas educativas, provocando una masificación en las aulas por encima del número aconsejable de alumnos. Es esta una tendencia que pone en serio peligro la calidad de la enseñanza que se imparte en los centros andaluces y la supervivencia del propio sistema público de educación en nuestra comunidad. Es imprescindible que seamos nosotros quienes establezcamos ahora una cláusula suelo, pero no una cláusula para proteger los intereses de la banca, sino una para garantizar el mantenimiento de la actual infraestructura educativa formada por unidades y líneas educativas, con el personal docente y con los recursos materiales imprescindibles para garantizar una enseñanza de calidad, apostando al máximo por el aprovechamiento de la red de centros de titularidad pública. Hasta aquí hemos llegado, que nos permita blindar de una puñetera vez un servicio público básico, esencial e imprescindible que corre serio peligro. Ha llegado el momento de dejar claro que con la educación no se juega.
El título octavo de la Ley 17/2007 Educación para Andalucía, titulado Gasto público en educación, recoge expresamente la necesidad de elaborar un informe anual sobre el gasto en materia educativa, pero no contiene ninguna otra disposición que asegure un mínimo destinado a mantener el número de unidades y líneas con las que cuentan los centros educativos andaluces. Dicho de otro modo, y por si a estas alturas no nos hubiera quedado claro, lo que preocupa es que se gaste de más y no se puedan satisfacer las exigencias de la banca. Que se gaste de menos y acabe muriendo por inanición nuestro sistema público educativo parece que no preocupa tanto. Y, sin embargo, para nosotros sigue siendo imprescindible. Es por ello que en el ejercicio de sus competencias en materia educativa instamos al Gobierno de la Junta a reformar la Ley de Educación de Andalucía, la Ley 17/2007, para incluir en la norma un precepto que garantice que se destina al menos el 5% del Producto Interior Bruto andaluz al presupuesto anual para financiar la educación pública no universitaria. Esto traería consigo un incremento notable de la inversión en los presupuestos de educación y posibilitaría, entre otras cosas, empezar a recuperar empleo público, bajar las ratios, mejorar la atención educativa de los niños y las niñas con más dificultades, dotar de monitores y monitoras de educación infantil, renovación de equipamientos TIC o mejora de unas infraestructuras en muchos casos obsoletas, cuyo mantenimiento está recayendo en los ayuntamientos con las dificultades y limitaciones que ya estos tienen, asumiendo gastos que no son estrictamente de su competencia. Igualmente, proponemos modificar la citada ley para incluir un precepto que garantice que la planificación de la oferta de puestos escolares, la red de centros de titularidad pública, se haga conforme al uso y al aprovechamiento máximo de sus infraestructuras, de conformidad con las características técnicas de cada centro y según el número de unidades que estos pueden albergar. La educación pública es un derecho que las administraciones públicas tienen la obligación de garantizar, blindándolo y situándolo incuestionablemente por encima del saqueo que, a través de la vergonzosa reforma del artículo 135 de la Constitución, aprobada por el Partido Popular y el Partido Socialista, de espaldas al pueblo, tan seriamente está amenazando a nuestro sistema del medioestar. Muchas gracias. Sí, bueno, muchas gracias. En primer lugar, decirle al representante de Izquierda Unida que de momento no lo voy a mandar a Cuba ni Venezuela, que se puede quedar aquí en el Pleno, porque le voy a decir que nosotros nos vamos a abstener en esta propuesta. Se lo voy a justificar también diciéndole que nuestro sistema educativo ha sido reformado en muchísimas ocasiones, pero ninguna de ellas contó con el consenso de los principales partidos del Congreso de los Diputados. Es decir, en España la educación ha sido regulada según el partido que había, si era de un color o de otro color. Nosotros de Ciudadanos consideramos que es necesario un pacto nacional por la educación, que además lo hemos traído incluso aquí en algún que otro pleno, que se asiente en el consenso de las principales fuerzas políticas del país, de modo que no se legislen nuevos modelos educativos con cada cambio de gobierno, porque entonces tendremos la situación que tenemos a día de hoy. Hemos logrado la escolarización universal hasta los 16 años o la extensión de la educación infantil y muchas mejoras más, pero nuestro sistema educativo sigue teniendo carencias de calidad y, sobre todo, también de equidad. La tasa de abandono escolar continúa siendo la más alta de la Unión Europea. Más del 20% de nuestros alumnos siguen abandonando la escuela de forma temprana y también ocupamos una posición mediocre y estancada en las evaluaciones internacionales que van en desacuerdo con el nivel económico de nuestro país. Ahora bien, le diré respecto a la propuesta, aumentar la financiación sin modificar el funcionamiento del sistema no supone una mejora de los resultados académicos a corto plazo, ni mucho menos. Por lo tanto, es también muy necesario cambiar la organización, cambiar la estructura y, sobre todo, los incentivos también en el sistema educativo. Nosotros le diremos también que por qué creemos que es un riesgo hacerlo de esta manera. Pues porque asegurar que la educación se financie mediante un porcentaje del PIB es un peligro, ya que un año el PIB puede ser inferior a los gastos normales y básicos que tenga la consejería correspondiente y entonces ¿cómo hacemos frente a estos gastos si estamos asegurando como mínimo una inversión solamente del 5%? Esta formación, nosotros de Ciudadanos en Andalucía, lo que sí hemos hecho ha sido lograr inversiones en el presupuesto andaluz, donde la consejería contará en el año 2017 con 6.103 millones de euros. Ha sido un aumento del 3,8% por encima del crecimiento experimentado por las operaciones no financieras del presupuesto de la comunidad autónoma. Y las inversiones, bueno, desde la oposición también hemos logrado pues todas ellas orientadas a blindar un sistema educativo público de calidad, incorporando actuaciones de apoyo escolar, atención a las necesidades educativas especiales y el incremento de plantilla del personal docente. La eliminación también de 181 caracolas y la modernización de edificios obsoletos por un importe de más de 38 millones de euros y el desarrollo del plan de eliminación del amianto por 11 millones de euros en 2017.
Es por lo que le vamos a pedir el voto por punto, ya que nosotros en el punto número... A ver si lo encontramos. El punto número 1 no podríamos apoyarlo, aunque el punto número 2 pues sí podríamos apoyarlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Organemos, señor. Sí. Creo que en los últimos 4 plenos, o incluso sería 5 plenos, se han traído mociones relativas a las carencias que tiene esta comunidad en materia educativa. Y los diferentes grupos hemos defendido con mayor o menor vehemencia la defensa de la educación pública. Esta moción que trae el Grupo Izquierda Unida y que presentamos Podemos Izquierda Unida en el Parlamento viene a constatar la apuesta real por la educación pública, ni más ni menos. Se trata de blindar el porcentaje de Producto Interior Bruto que dedicamos a educación, que por cierto, en renta per cápita, en inversión per cápita, es de las más bajas de todo el Estado. Conocemos las carencias del sistema educativo. Somos en los primeros puestos de fracaso escolar, en los resultados educativos estamos muy por debajo de la media. En inversión per cápita, como digo, estamos por debajo de la media española y europea. Y se trata simplemente de una reforma simple de la legislación para blindar la inversión en educación en esta comunidad. Con ello podríamos, solo si se hubiera blindado en comparativa con los presupuestos de este año, serían 740 millones más al año, que nos permitiría tener más oferta de empleo público, darle más estabilidad a los profesores, bajar las ratios en los centros educativos, mejorar la red de centros públicos, construcción, eliminación de aulas prefabricadas, atender a las necesidades educativas especiales, rescatar servicios como la lengua de signos, en fin, una serie de dinero que tendremos disponible para mejorar la educación pública. Ya se sabe que tenemos la oposición del Consejo de Gobierno a la tramitación de esta ley, pero aún así entendemos que es lo suficientemente elemental y básica como para que haya un acuerdo en blindar la educación pública. Esa de que se nos llena la boca todos los plenos, que hay que defender, que hay que proteger, que hay que mejorar. Esta es una cuestión puramente económica. Vamos a blindar la educación pública y así nos garantizamos que no van a faltar recursos. Tan fácil como eso. Muchas gracias, señora Álvarez. Bueno, yo en principio vamos a pediros la votación por puntos y os lo voy a explicar el porqué, ¿vale? Al primer punto vamos a apoyarlo. Sí, bueno, todo esto sí no lo aceptáis. Porque entendemos que es verdad que tenemos que blindar la inversión y hacer una apuesta en firme porque la inversión en educación sea permanente, constante, independientemente del tiempo que corra. Si hay crisis, no hay crisis, o lo que sea, si es posible más, pero siempre con un mínimo. Pero claro, en el segundo punto, personalmente y trasladado al grupo, tenemos nuestras dudas. ¿Y por qué? Le enseño el plan, o sea, el resumen de solicitudes y vacantes de este año en Jerez con el tema. Se han ofertado 2.150 plazas en Jerez y tenemos 1.858 solicitudes y hay centros que tienen las mismas que plazas ofertadas, hay otras que tienen muchas menos y hay otras que tienen más. Está claro que tenemos que limitar, que no debe haber barrigas en los centros educativos, que porque venga un boom de natalidad no podemos sobredimensionar un centro y tenemos que tener una limitación en cuanto a planes, a proyectos, en cuanto a todo eso, ¿vale? Pero una norma que limite las posibilidades de planificación y que de verdad no reconozca la identidad de un centro ni los proyectos de los centros educativos, me parece que le hace un flaco favor a lo que puede ser la organización y la planificación de los centros educativos. Con un máximo, está claro, hay un máximo que no se puede pasar porque ese máximo sobredimensiona y dificulta mucho la labor docente. Pero en ese punto nosotros nos queremos abstener porque no lo tenemos claro, el punto segundo. En el primero y en el tercero sí. Pero también quería yo hacer un cuestionamiento a todas las exposiciones que hacemos aquí en defensa de la educación pública. Siempre que hablamos de la defensa de la educación pública, hablamos de rendimiento, números, y estamos siempre. ¿En qué número está
el sistema garantista de educación en la Junta de Andalucía? ¿En qué número? ¿En qué número está la apuesta por la educación en valores, los planes de convivencia, los programas que luego vamos a ver con el tema de acoso escolar, que cuando te metes y ves hay un montón de recursos educativos que no se contemplan en otras? ¿Eso no lo valoramos? ¿Solamente vamos a hablar de cuántos consiguen obtener un 10 al final del sistema educativo? Por favor. De verdad, flaco favor también le hacemos al sistema educativo cuando al final, cuando hacemos una valoración, solamente hablamos de números. Hagamos otros, pongamos encima de la mesa otros indicadores, no solamente eso. Insisto, si nos aceptáis la votación por puntos, al punto 1 vamos a sumarnos y en el punto 2 queremos abstenernos. ¿Vale? Gracias. Por el Grupo Popular, señor Saldaña. Gracias, señora presidenta. Bueno, señor Ruiz Verdejo, vamos a intentar a ver si podemos conseguir votarle a todo que sí. ¿Vale? Nosotros sí pensamos que esta proposición parte de algo de consenso, y es que con independencia que podamos hablar o criticar o decidir sobre determinados modelos, la mejor forma de asegurar, o por lo menos una condición necesaria, aunque no suficiente, de asegurar una educación pública de calidad, es que tenga el suficiente presupuesto. Yo creo que eso, con independencia de modelos o no modelos, ni ratios o deja de ratios, es lógico y razonable. Y además, no es porque lo digamos nosotros, sino porque los datos así lo reflejan, ¿no? Cuando uno analiza la inversión o el gasto en educación por alumno en determinadas comunidades autónomas y lo vincula a fracaso escolar o a éxito escolar o a determinados parámetros que se puedan analizar con más o menos incidencia social, ve que hay una correlación entre la inversión por habitante que hay. Y eso es de lógica y de sentido común. Es decir, si cuanto más horas esté un profesor o una profesora con un niño y cuantos menos niños tenga, resulta que tienen un mejor desempeño en situaciones normales, pues hace falta presupuesto y por lo tanto creemos que es razonable. Es verdad que hay muchas cosas que se tienen que mejorar, pero como veo que hay un ámbito de consenso, creo que no es el momento de hablar de las cosas que no ha cumplido la Junta de Andalucía. Sí es cierto que yo no sé si han hecho el número con el 5% del PIB. El 5% del PIB de Andalucía supone 2.899 millones de euros al año. Ahora mismo el presupuesto que hay en la Junta de Andalucía en materia de educación no llega a los 7.000, son 6.900, 6.800. Estamos hablando de multiplicar 2,34 veces lo que hay ahora mismo y estaríamos con este presupuesto por encima del gasto por alumno de comunidades como por ejemplo el País Vasco, que tiene 9.100 euros y ahora mismo estamos hablando de que con lo que se plantea del 5% estaríamos en 10.700 euros por alumno o alumna, ¿no? Por lo tanto, parece razonable que en la primera proposición, que es lógica, en lugar de decir al menos, se pueda plantear como objetivo, que se plantee como objetivo el 5% del PIB. Lo digo más que nada, nosotros si no acepta eso lo apoyaríamos igual, pero lo digo porque tenga una cierta lógica, ¿no? Porque estamos planteando una cosa que realmente ahora mismo desde el punto de vista económico no es factible, aunque sería ideal que fuera así. Después, el segundo punto, tengo poco tiempo, con lo cual, si quiere, después se le aclaro lo que plantearíamos para que fuera posible la votación. Muchas gracias. Señor Ruiz Verdejo. Muchas gracias, señora presidenta. No nos parece que sea lo mismo, señor Saldaña, al menos un 5%. ¿Qué objetivo el 5%? Usted debería saber ya cómo se la gasta la señora Díaz. Así que creemos que tenemos que ser lo más ambiciosos posible. Creemos que la educación pública lo merece, porque ya con la tijera seguramente nos va a venir la emperatriz Susana. Por eso el punto 1 no vemos lo de la modificación. En cuanto al segundo punto tampoco, señora Álvarez, por una cuestión. Lo que plantea la propuesta es que la oferta de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública de la Junta se haga conforme al uso y al aprovechamiento máximo de sus infraestructuras. Nos parece máximo. Creemos que tenemos que aprovechar al máximo nuestra infraestructura, las infraestructuras públicas de la Junta siempre, y lo
Y lo destaca la propuesta de conformidad con las características técnicas y según el máximo número de unidades que puedan albergar. Nos parece que es de sentido común y creemos que tampoco tiene gran problema en que ustedes puedan apoyarla. Es más, yo entendería que las dudas nos las hubieran planteado sobre el primer punto, por una cuestión meramente de disponibilidad o capacidad presupuestaria, más que sobre el segundo. En cualquier caso, nosotros creemos que la propuesta es un todo, en este caso, y aunque en otras ocasiones no hemos tenido problemas, creemos que en esta ocasión sí debe votarse en su conjunto. Gracias. Señor Pérez. Sí, muchas gracias. Bueno, continuando la intervención anterior y por justificar esa abstención en el punto 1, que a priori veríamos bien, ¿no?, que fuera el 5%, lo que pasa, y bajando los números tenemos también dudas acerca de la financiación de ese 5%, así porque sí, ¿no? Le diré algo. El PIB, por ejemplo, Andalucía, en 2015, 144.000 millones de euros aproximadamente. El presupuesto para educación de 2016, 5.881 millones de euros para educación. Si esta medida se aprobara, quiere decir que habría que destinar el presupuesto de educación 7.250 millones de euros, que a priori nos podría parecer a todos fenómeno. Pero, ¿cuál es el problema? Que hay una diferencia de 1.370 millones de euros. Sí que no, a todos nos parecería bien, siempre a priori, pero las preguntas, ¿de dónde sacamos esta diferencia? Que la propuesta podría ser buena, pero claro, sin nada detrás, pues a nosotros nos choca un poco, porque a lo mejor podría ser el 6, o el 7, o podría ser el 4, ¿no? Entonces, ¿de qué consejería saldría ese importe, esos 1.300 millones de euros? ¿Hacemos crecer igualmente los ingresos para sostener esta diferencia? ¿Qué impuestos subirían? ¿Estas subidas de impuestos serían justas? En los años de crisis, ¿cómo se iban a sostener esta regla del 5%, ante una merma importante de los ingresos? ¿Con más impuestos? No iba a haber nadie para pagarlos, precisamente por esa crisis, ¿no? Pidiendo ayuda al Estado central, ¿esto es responsable? Es decir, el problema que nosotros le vemos, por supuesto, que se destine el máximo porcentaje posible del PIB a educación, pero venir de repente pidiendo el 5%, pues oiga, si nosotros no tenemos detrás un plan de financiación, pues como verán no podemos apoyarlo así a ciegas. Y ese es el hecho de que nos abstengamos en la propuesta. Muchas gracias. Señor Cardiel. Sí, a ver, señora Álvarez, claro que se valoran las bondades de la educación pública. Yo soy orgulloso estudiante de la educación pública en Andalucía y he tenido un maravilloso paso por la educación pública en Andalucía. No solo eso, mis padres son profesores de la pública, claro que valoro la pública. Mis mejores amigos son profesores de la pública. Precisamente porque queremos la pública, precisamente por eso, creo que es de justicia reconocer las limitaciones que hoy por hoy tiene, que algunas tiene, pero también tiene bondades, e intentar blindarla presupuestariamente. Los datos nos sirven para analizar el deterioro que está teniendo, no para lanzarlo como arma arrojadiza en un debate vacío. Estamos partiendo de la base de que esta Administración pública defiende la educación pública y esta corporación la defiende, y yo y mi grupo particularmente la defiende a capa y espada. Pero los datos nos permiten analizar su deterioro, y como analizamos su deterioro y la queremos y no queremos que ocurra y que se deteriore más, queremos blindarla presupuestariamente. Ese es el objetivo. A Carlos Pérez de Ciudadanos ha justificado la abstención por un montón de cuestiones, pero lo he escuchado hablar de que justifican su abstención porque ellos en realidad lo que apuestan por un pacto de Estado. Muy bien, apostar por ello, me parece fantástico. Eso no tiene nada que ver con la dotación presupuestaria. No tiene nada que ver. Estamos hablando de la dotación presupuestaria, no de los contenidos educativos ni del modelo educativo. No estamos hablando nada de eso. Y estoy de acuerdo en una cuestión, que a lo mejor el 5% es poco. A lo mejor el 5% es poco. Pero al menos dediquemos el 5%. Y usted también ha dicho que si el PIB varía, la cantidad varía. Obviamente, es una cuestión porcentual. Por eso estamos hablando porcentualmente. Y después ya el remate de los tomates es que ya amenaza con que esto es subida de impuestos, cuando en realidad lo que estamos haciendo es redistribuir los presupuestos de la Junta de Andalucía, ni más ni menos, ni más ni menos. Entonces, no entiendo muy bien al final cuál es el motivo de su abstención, pero bueno, la respeto profundamente.
Y después el señor Saldaña, puede que tengamos datos traspuestos equivocados, creo que la inversión en la Consejería de Educación en este año ha sido del 3,9. No sería duplicar ni 2,5 ni tres veces, no sé qué cantidad ha dicho. Sería subir un 1,1%, nada más. Y quizá el 5% sea poco, pero vamos a llegar al mínimo para poder garantizar que la educación pública no se siga deteriorando como se ha deteriorado hasta ahora. Ese es el objetivo de la moción. Muchas gracias, señora Álvarez. Es que lo importante del debate no es el 5, el 6 o el 7. Lo importante es que entre todos estamos aquí exponiendo que tenemos que blindar la educación pública y que tiene que haber un porcentaje del PIB para que la educación pública no vaya hacia atrás. ¿Que será complejo? Pues claro que será complejo. Debe ser súper difícil encajar tantos miles de millones de euros en un presupuesto, si lo es en un municipal, a nivel de la Junta de Andalucía, pero si entre todos los grupos somos capaces de anteponer la educación a otras partidas, pues ese engranaje será más sencillo. Que para este año va a ser difícil aumentar en 1.700 millones, será súper complejo, no me quepa la menor duda, pero la apuesta que tenemos que hacer aquí y lo que tenemos que dejar ver a la gente de Jerez que nos está viendo es que si blindamos ese porcentaje, pues va a ser posible que la educación pública sea fuerte. El punto 2, se lo voy a volver a explicar, el punto 2, es que desde quizás mi deformación profesional entiendo que los centros educativos no puedan estar marcados por un decreto. Esa es nuestra opinión, que tienen que estar, desde luego, con una limitación de máximos, que ese máximo impida que haya sobredimensión en el centro, pero que sí facilite que si en un centro hay una puesta en firme por un proyecto de inclusión social donde se trabaja una línea de educación específica, pues que haya una limitación de unidades y que también se atienda al crecimiento de la ciudad, que se tengan otros parámetros encima de la mesa que no sea el estricto de un decreto. Y en esa planificación veo que un cerramiento en una norma va a poder impedir el desarrollo de un proyecto educativo. Nuestro posicionamiento, por eso le pedía la votación por puntos. Pero que si no lo acepta, bueno, pues podemos traer otra propuesta en el mes siguiente, que planteemos criterios que puedan facilitar el que nos pongamos de acuerdo de una vez por todos los grupos políticos. Esa era simplemente mi intervención. Muchas gracias. Señor Saldaña. Gracias, señora presidenta. Bueno, tampoco voy a entrar ahora en cómo se han calculado, se han medido los porcentajes y demás. En definitiva, yo creo que hay algo en sentido común, ¿no? Y es que es asegurar un determinado nivel de inversión de gasto por alumno, llámelo usted porcentaje del PIB, llámelo lo que sea, pero que nos equipare a una cierta lógica y a unos valores razonables en comparación con otras comunidades autónomas, incluso con otras regiones de Europa, y que eso sea pues la garantía de que se pueden emplear los medios en una educación de calidad. Por lo tanto, ahí, sinceramente, no vamos a discutir. Nosotros estamos completamente de acuerdo en este tema. No coincidimos en este caso con Ciudadanos, no por discutir con ellos en que sea tan imposible. Y ahí estoy de acuerdo en que esto es cuestión de redistribuir exactamente dentro de los presupuestos lo que hay. Sí es verdad que el segundo punto nos genera un poco más duda en cuanto al objetivo que se plantea. ¿Por qué? Nosotros entendemos que hay que utilizar los centros públicos, que hay que potenciar también la educación pública, pero un cambio en la palabra y en lugar de que fuera máxima, que fuera óptima, sería suficiente para trasladar una cierta tranquilidad, y le digo por qué. Porque aquí están evitando ustedes también la libertad de elección de los padres y están, en cierta manera, diciendo que hay que aprovechar al 100%. Y hay una cierta también contradicción en cuanto a los límites de calidad. Si estamos hablando de que es mejor tener menos alumnos por clase, ¿por qué no aprovechamos, ya que hay centros que no están ocupados al 100%, en lugar del planteamiento de intentar ocuparlo al máximo, plantear una mejora de los ratios de la educación pública? Entonces, de verdad que nos gustaría votarle a todo que sí. Le planteamos que en lugar, y creo que es razonable también lo que plantea el Partido Socialista en este punto, en lugar de hablar de máximos y empeñarse en que por narices haya que ocupar el máximo de las plazas físicas, hablar de un concepto de óptimo.
que el concepto óptimo probablemente no lo tengamos que definir nosotros, lo definirán los expertos y las personas que estén al frente de las determinadas planificaciones de las delegaciones y demás, ¿no? Yo creo que eso sería una situación razonable, que nadie podría negar de que estamos apoyando la educación pública, que evidentemente se está apostando porque a los centros públicos evidentemente hay que dotarlos. Se permitiría también la libertad de elección de los centros de los padres, incluso dentro, porque muchas veces esa discusión parece que se plantea entre los concertados y los públicos, o los públicos de gestión concertada, en general, ¿no? Hay muchos padres que prefieren optar por un determinado colegio público frente a otro, ¿no? Por los motivos que sean, yo no lo sé, no digo ni que uno sea mejor ni otro sea peor. En definitiva, cambiar máximo por óptimo, a nuestro juicio, sería bueno, y en ese caso el PP podría votar perfectamente a todo que sí.